So if we take birth in a pure land like Sukhavati, the land of happiness, Entonces, si tomamos una refugio en una tierra pura como Sukhavati, that's a place where everything is easy. ese es un lugar en el que todo es fácil. Now, if you have a materialist view, you say, oh, that's just another deceptive fantasy. Pero si tomamos una visión de autoengaño, podríamos decir, bueno, pues eso es una fantasía. This one life is all we have. Esta vida es But todo lo que tenemos. when we truly look at our experience, it is an illusion. Pero cuando miramos a nuestra experiencia, nos damos cuenta de que No es una matter ilusión. what identity we create for ourselves, it's never the whole story. No importa qué tipo de narrativa creemos para nosotros, nunca es toda la historia. All that we imagine is the creativity of the open ground. Todo lo que imaginamos es la creatividad de la base abierta. That's why being in a pure land is helpful, because from there to open to the absolute, the Dharma Dhatu, the single letter A, is not so difficult. Por eso es por lo que abrirse al Dharmadhatu, a esa apertura a la letra blanca A, no es tan difícil. Whereas in our world, where things seem to be strongly real, Mientras the que idea that the ground or basis is an ungraspable open emptiness seems almost ridiculous. mientras que en nuestro mundo las cosas se sienten tan sólidas, el abrirse a una base abierta, inasible, pues parece casi ridículo. Ideas determine experience. Las ideas determinan la experiencia. We see many countries are turning in a more right-wing direction. Vemos que hay un montón de países que se están girando hacia una dirección hacia la derecha. The right wing always brings a lot of polarization. La derecha siempre trae mucha polarización. As does extreme left-wing positioning. Exactamente igual que la posición extrema We izquierda. are right, they are wrong. Nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. Oh, we should kill the enemy. Así que debemos matar al enemigo. We have a lot of history of that. De eso tenemos un montón de historia. But when we look in the middle way, Pero cuando miramos en el camino medio, we have the paradoxical clarity of the paradoxical clarity of seeing that the truth of things is their ungraspability. tenemos la claridad paradójica que la verdad de las cosas es su inatrapabilidad, su imposibilidad de ser atrapada. Clarity of definition. This is the only way. This is the one truth. This is very attractive, very seductive, but it's a kind of stupidity. El decir la claridad de la definición, de que solo la definición puede producir claridad, eso puede ser muy atractivo, pero en realidad es una especie de estupidez. Once you take up a position, you limit yourself. En el momento en que adoptas una posición, te limitas a ti mismo. The great, sadly dead, Dzogchen teacher Namkhai Norbu said again and again, do not limit yourself. El gran maestro de Dzogchen, tristemente fallecido, Namkhai Norbu, siempre decía una y otra vez, no te limites a ti mismo. ¿Pero qué es un límite? On the one side there is this, on the other side there is that. ¿Pero qué es un límite? Pues es una marca que dice, en un lado está esto y en el otro lado está lo otro. If I'm this, I'm not that.
Si yo soy esto, yo no soy aquello. If I belong in this group, I don't belong in that group. Si yo pertenezco a este grupo, yo no pertenezco a ese otro grupo. Now, this doesn't mean that you cannot have a very precise discernment. Bueno, pues esto no significa que tú no puedas tener un discernimiento muy preciso. I want to make a distinction here between discernment, which would be the appreciation of the precise formation of an event and its impact on us. Yo quiero hacer aquí una distinción entre discernimiento, que es la apreciación precisa de un acontecimiento en cuanto a su impacto. And differentiation, in which we attribute some essential separative quality in each thing. Y diferenciación por la que nosotros atribuimos un valor diferenciativo a cada una de las cosas. In the tantric system, the purification of desire is the wisdom of discernment. En el sistema tántrico, la purificación del deseo es la sabiduría del discernimiento. The original knowing or the uncontrived knowing, which reveals each moment, each event just as it is. El conocimiento original o el conocimiento natural que revela cada momento tal cual es. When we have desire, we tend to see one thing or one person or one place as being more important than others. Cuando tenemos deseo, tendemos a ver a una persona o una cosa o un acontecimiento más importante que lo demás. If I only had this, I would be happy. Si solo tuviese de eso, sería feliz. If I only didn't have this, I wouldn't be unhappy. Y si yo no tuviera de eso So otro, no we're sería infeliz. perceiving some special qualities which seem to be inherent in the object. De manera que vemos características concretas, especiales, inherentes en los objetos. But yesterday we were looking at how this differentiation of the, let's say, things or objects that we experience, the appearances that we turn into objects. Pero ayer veíamos que esa diferenciación de las apariencias, esa diferenciación que nosotros y las convertimos en cosas, en objetos. These objects are revealed to us as transient moments. Estos objetos se revelan a nosotros como momentos transitorios. The appearance goes, and what remains is the concept. La apariencia se va y lo que permanece es el concepto. So the purification of desire is to not reify, not to conceptualize, but to stay with the immediate aesthetic revelation Entonces, in all its wonderful detail. Entonces la purificación del deseo es no cosificar y quedarte con la apreciación estética del momento en su maravilloso detalle, pero sin entrar en detalles. And this is the quality of the Pure Land. Y esta es la cualidad de la tierra pura. In the text it says, well, if you're going to be born in the Pure Land of the Buddha Amitabha, you're born inside a lotus.
En el texto se dice que si tú vas a nacer en la tierra pura de Amitabha, tú naces dentro de un loto. If you are ready, if you have freed yourself from your limitations, then the lotus opens. Si tú estás preparado, es decir, tú te has liberado de las limitaciones, But pues if entonces you el still loto have se abre. some traces and some obscuration, El you loto sit se, inside the closed lotus flower, but you pero can hear the Dharma teaching that spreads through the air like music, and then gradually you become purified and ripened. Pero si tú todavía tienes rastros de oscurecimientos, entonces estás dentro del loto cerrado. Pero a pesar de eso, de estar dentro del loto cerrado, escuchas las enseñanzas del Dharma que se cuelan por el aire y entonces gradualmente te terminas purificando y te terminas liberando. Oh, we can also take that as an image of our possibility in this life. Y entonces eso también podemos tomarlo como nuestras posibilidades en esta vida. When we are muffled, when we are inside the flower or the cocoon of our self-reference, Cuando nosotros estamos, ah, um, insertos dentro de la reverberancia we don't de hear the nuestra music of the existencia, Dharma directly. y no oímos la música del Dharma directamente. And so we struggle to make sense of it. Y entonces nosotros nos cuesta mucho And to do darle that, we add our sentido. own concepts. Y por eso entonces terminamos añadiendo nuestros propios conceptos. So that's why if we do a tantric practice, we believe, oh, everything is the pure body of the deity. All sound is mantra. Y por eso hacemos la práctica tántrica y decimos, todo sonido es el sonido de la deidad, todo sonido es el mantra de la deidad. And because it's mantra, because it is pure, it's simply sound and emptiness. Y puesto que es solo mantra, There is no need to interpret it or project any additional meaning into it. y puesto que solo es mantra, que es solo el sonido de la deidad, que es sonido y vacuidad, entonces no es Because necesario in fact, the imputar. pure land is always here with us. No es necesario imputar un significado extra sobre él, porque en realidad la tierra pura está siempre aquí con Purity nosotros, is intrinsic. porque la pureza es intrínseca. Impurity or obscuration or confusion is adventitious. It arrives, it has a beginning. La impureza, el oscurecimiento es adventicia, es decir, surge y tiene un principio. So if we really reflect and we can see that this is clear, Entonces, si reflexionamos de verdad y nos damos cuenta de que esto es claro, de que esto está claro, then we understand the sadness and the difficulty of the human situation. entonces entendemos la tristeza y la dificultad de la situación humana. We spend our time trying to make things clear. Nos pasamos el tiempo intentando aclarar las cosas, Trying to work out how we should live, what we should do, what things mean. intentando aclarar o averiguar qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que significan las cosas. And we don't recognize that we are caught up in just what the Buddha said. Y no nos damos cuenta que estamos atrapados en lo que simplemente nos dijo el Buda. Buddha said, all sentient beings want to be happy, but everywhere they go, they do things which don't bring them enduring happiness. Todos los seres quieren la felicidad, pero
En todos lados a donde van hacen cosas que no les producen felicidad. So what we do in search of happiness is to try hard, to think more, to build up more information. De manera que lo que hacemos para obtener la felicidad es intentarlo más duro, buscar más información, el estudiar un montón. And in doing this, we don't recognize that we are actually covering the innate purity and brilliance of what is here. Y al hacerlo, nosotros no nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos es cubriendo, tapando la pureza innata que ya está aquí. The last thing our world needs is more concepts. Lo último que nuestro mundo necesita es más conceptos. We know what it's like to be out in nature, maybe walking on a beautiful hill. Sabemos qué es eso de estar en la naturaleza, quizá andando por The unas colors, the montañas shapes bonitas, hold our attention. los colores, las formas atrapan nuestra atención. This is enough. Esto es suficiente. We find a simplicity in how nature is. Encontramos esa simplicidad en cómo es la naturaleza. And by connecting with that, we find a simplicity in ourselves. Y al conectar con eso, encontramos simplicidad en nosotros mismos. Doing less, we receive more. Al hacer menos, recibimos más. Doing more, we receive less. Al hacer más, recibimos menos. That's a very simple principle. Pues ese es un principio muy simple. Unnecessary busyness is unhelpful. Estar muy ocupado de manera innecesaria So no, let's return to the text. es perjudicial. Así que vamos a vamos a volver al texto. So he says now he's going to shift from the unborn nature of everything to more specifically looking at the mind. Y ahora vamos a cambiar y dice, vamos a cambiar y vamos, en vez de ver la naturaleza no nacida de la mente, vamos a ver en concreto How does las our mind características de la mente. abide as the ultimate inseparability of the two truths? Cómo nuestra mente permanece como la indivisibilidad primordial de las dos verdades. So he's saying, when the two truths are applied to the single mind itself, this is only the use of names and signs. Y dice, cuando se aplican las dos verdades a la mente única, es solo una cuestión de nombre y signos. It is nothing more than conventional identification. No es más que una identificación convencional. So this is something you can see for yourself. Esto es algo que tú puedes ver por ti mismo. You see how you name things in the world. Tú ves cómo tú nombras cosas en el mundo. We each have our mother tongue. Cada uno de nosotros tenemos una lengua materna. Then we learn perhaps other languages. Y luego quizá aprendemos otros idiomas. And we see that other people use different words for the same object. Y vemos que otras personas utilizan palabras distintas para el mismo objeto. The fusion between the name or sign and the object is put into question by having different languages available. Y entonces la fusión entre el nombre y el objeto, esa fusión se pone en cuestión al tener disponibles diferentes idiomas. The name does not take you
to what it refers to. El nombre no te lleva a aquello a lo que se refiere. The referrer and the referent have a particular relationship as both being mind. Tanto el referente como lo referido tienen ambos una especificidad concreta de ser mente. If I say with some confidence, this is a tree, Si yo digo con bastante confianza, esto es un árbol, you don't say that in German or Italian or Spanish. no dices eso en alemán, ni en italiano, ni en francés. Tree doesn't take me into the object. Árbol no me lleva al objeto. The word tree takes me to the image of tree, the concept of tree. La palabra árbol me lleva a la imagen de árbol, al concepto de árbol. That is to say, it takes me to the mind. Es decir, me lleva a la mente. The tree is my experience. El árbol es mi experiencia. I cannot encounter the tree as an object. Yo no puedo encontrar el árbol como un objeto. I can think of the tree as an object. Yo puedo pensar sobre el árbol como un objeto. My mode of conceptualization transforms everything into either subject or object. Mi manera de conceptualizar transforma todo o bien como sujeto o bien como objeto. But all that I can actually receive is experience. Pero en realidad todo lo que yo puedo recibir es experiencia. So just imagine you're walking towards a big tree. Entonces, simplemente imagínate que tú vas andando hacia un árbol grande. As you get closer, you see more details about the bark of the tree, the pattern of the leaves. A medida que te acercas, pues tú puedes ver más detalles de la corteza del árbol, de las You hojas, touch the bark. y tocas la corteza. Really? ¿De verdad? It seems obvious. I'm touching the bark. Parece obvio, estoy tocando la corteza. I can feel the bark. Yo puedo sentir la corteza. But what you feel is sensation in your fingers. Pero tú lo que sientes es sensación en tus dedos. I bring my nose close. I smell the tree. Yo acerco mi nariz y huelo el árbol. I smell the scent as revealed as experience. Yo huelo ese olor que se revela como experiencia. I lick the bark of the tree. Yo lamo la corteza del árbol. I taste. I Y, taste the y, sensation of taste in my mouth. y saboreo la sensación del sabor en mi boca. I tell myself, oh, I'm tasting the tree. Y yo me cuento a mí mismo, vaya, estoy saboreando That el is a árbol. narrative, a conceptual interpretation. Eso es una narrativa, una interpretación conceptual. You close your eyes. Tú cierras tus ojos. Run your tongue slowly up the bark of the tree. Tú dejas correr tu lengua por la corteza What del is árbol. emerging is ungraspable. Lo que surge es inasible, inatrapable. It is undeniable that there is occurrence. Es innegable que hay ahí un acontecimiento, algo que ocurre. But what is it? ¿Pero qué es? If you apply your interpretation, the bark of this tree is rough, the taste is a little bitter, and so on, you are telling yourself about the tree. Si tú le añades una interpretación en el sentido de
la superficie es bastante rugosa, el sabor es un poco amargo, pues ya estás añadiendo una narrativa sobre el árbol. What is the naked revelation of the taste? ¿Cuál es la revelación desnuda del sabor? It is just this. Es simplemente esto. You know, it is revealed for you, Tú sabes que se te revela a ti, para ti, and it's not a thing. y no es una cosa, It is appearance and emptiness, es apariencia y vacuidad, undeniable and ungraspable. innegable e inatrapable. When you bring it into language, when you conceptualize it, you create something else. Cuando tú lo traes al lenguaje y lo conceptualizas, tú ya creas una cosa diferente. Both registers are valid. Ambos registros son válidos. As human beings, we communicate through language. We have learned many different concepts and words, and we know how to move these around and apply them. Como seres humanos, nosotros hemos aprendido un lenguaje, hemos aprendido un montón de conceptos y aprendido a aplicarlos por aquí, por allí. This is our impure relative truth. Esta es nuestra verdad relativa impura. Because if my tongue is going up the bark, and I think, oh, this is very bitter. Porque si mi lengua va recorriendo la corteza y yo digo, pues esto es muy amargo. I already have my interpretive matrix ready, which reassures me, yes, bitter is not very pleasant. Don't lick it anymore. Yo ya tengo mi matriz interpretativa preparada que entra directamente y dice, sí, lo amargo es desagradable, así que no sigas lamiendo la corteza. Thus, as we looked yesterday, as soon as we establish the object, we have liking and not liking, leading to different emotional responses according to the 5 poisons. Y como vimos ayer, en el momento en que establecemos el objeto, pues ya tenemos que te gusta, que no te gusta, dependiendo de los 5 venenos. So, and that's an example about something, as it were, outer. Entonces, eso es un ejemplo sobre algo que se podría decir externo. But hopefully you can see this clarifies everything is experience. Pero yo espero que esto pueda clarificar a que todo es You only experiencia. have access to experience. Solo tienes acceso a la experiencia. It is your experience. Es tu experiencia. But that doesn't seal you in something narrow, because experience arises co-emergent with this interaction. Pero eso no te encierra en algo muy estrecho porque surge en coemergencia. So then, if it's clear, I am living with and as the unfolding of experience. Y entonces está claro, yo vivo con el despliegue de la experiencia. All that I say about experience is only conventional identification. Todo lo que yo pueda decir sobre experiencia es identificación convencional. So then he says, the ground, all-encompassing space, is without conceptual mind, and so the two truths are without foundation.
Y entonces dice el texto, la base de ese espacio que se extiende por todo no tiene una mente conceptual y por tanto las dos verdades no tienen ningún fundamento. So if I'm open to a sound without interpreting it, Entonces, si yo me abro a un sonido sin interpretarlo, or if I'm directly present with the revelation of the taste when my tongue is on the bark, o si yo estoy presente con la revelación del sabor cuando mi lengua toca la corteza, there is no mediating mental activity using signs and concepts and associations and memories. no hay una actividad conceptual que medie y que utilice signos, conceptos, asociaciones. It is just this. Es simplemente esto. What is this? ¿Y qué es esto? No one can say. Nadie puede decirlo. The Buddhas can't say. Los budas no pueden decirlo. So it said in the text that when the Buddha died, he said, I've shown you the way. You have to follow it. You have to awaken for yourself. Y se dice, dice en los textos que cuando el Buda murió, pues él dijo, os he mostrado el camino. Vosotros tenéis que andarlo, vosotros tenéis que verlo por You vosotros can mismos. get blessings from a place, you can get blessings from meditators and so on. These are experiences. Podéis obtener bendiciones de un lugar, podéis obtener bendiciones de meditadores y de todo eso, pero eso no son más que experiencias. But only you yourself can awaken to the unborn nature of experience. Pero solo tú mismo puedes despertar a la naturaleza no nacida de la experiencia. If you like, the knower, or the presence of knowing or awareness is unborn and empty. La presencia, o sea, el conocedor o la presencia del conocedor es esa presencia abierta, presencia vacía abierta. And what is known or revealed or appearing is unborn appearance. Y lo que es conocido o lo que es lo que es Unborn and the apariencia no unborn are nacida y together. vacía. De manera que lo no nacido y lo nacido surgen juntos. And so he said, excuse me. And so he says, the two truths are without foundation. Y por eso dice, las dos verdades no tienen base, no tienen una base. They have never, ever been separate. Nunca, nunca han estado separadas. So, if you if you are in a place where the sky is open, Entonces, si tú estás en un lugar en el que el cielo está abierto and you're looking at the open sky, y tú estás mirando al cielo abierto and you're really open to it, y de verdad tú te abres a él, then your mind becomes like the sky. entonces tu mente se vuelve como el cielo. So this we can experience with the sky gazing practice. Y esto se puede experimentar con la práctica de mirar el cielo, de contemplar el cielo. And if you're looking at the sky and a cloud appears, Y si tú estás mirando al cielo y aparece una nube, it's as if your open presence, inseparable from the sky, y tú, es como si tu presencia abierta es inseparable del cielo, falls into the cloud,
y eso se cae a la nube, and now you're focused on the shape of the cloud, y ahora tú estás centrándote en la forma de la nube, and it is as if the sky is non-existent, but the cloud is an existent. y ahora es como si el cielo es inexistente y la nube fuese y la So you nube can es think about what existente. the cloud looks like, or perhaps it means rain is coming. Y entonces tú empiezas a pensar cuál es la forma de la nube, a qué se parece, o que va a llegar la lluvia, But the cloud is in the sky. pero la nube está en el cielo. The cloud is the showing of the sky. La nube es la muestra del cielo. It is within the sky, but it is as if your conceptualization of the cloud takes it out of the sky and makes it something separate. Está dentro del cielo, pero es como si la conceptualización de la nube la sacase del cielo y la convirtiese en algo separado. It's the same with the reflection in the mirror. Es lo mismo con, con el reflejo en el espejo. For example, you can put a mirror up and put some neutral object outside. Por ejemplo, tú puedes poner el espejo y delante colocarle un espejo neutro. You see the reflection. Tú ves el reflejo. It's some shape in the mirror. Es una forma en el espejo. Then you move over and you look into the mirror yourself. Y entonces tú te mueves un poquito y te miras al espejo y miras en el espejo a ti You mismo. have a strong recognition. This is my face. Y tú tienes un fuerte reconocimiento de este es mi rostro. In this recognition brings the shape of your embodiment into the foreground as figure, and the rest is in the background and unattended to. Y este reconocimiento trae tu aspecto, tu figura al primer plano y todo lo demás se desvanece en el fondo. You have fallen into the reflection, and that falling into it or merging with it or giving attention to it makes it something which seems to take it out of the mirror. Tú te has fundido con el reflejo y este caerte sobre el reflejo, este separarlo, parece como si lo sacases el reflejo del espejo. So if you hold these two examples in mind and you reflect on your own experience of meditation, Entonces, si tú tienes en mente estos dos ejemplos y tú reflexionas sobre tu propia experiencia de meditación, then you can recall that you're sitting with your practice, maybe relaxed and open, entonces tú puedes recordar que quizás estás sentado en tu práctica, relajado, abierto, and something occurs y sucede algo and you fall into it. y te entregas a ello, caes en ello. You're distracted, you're carried into wherever this thought formation is going. Tú estás distraído, tú te entregas y te vas a donde te lleve esta distracción. The thought has arisen in your mind. El pensamiento ha surgido en tu mente, It hasn't come from anywhere else. no ha llegado de ningún otro lugar. And yet, in the intensity of your lock on to the thought, your open awareness collapses into a dualistic focus on an object. Pero, sin embargo, al centrarte en el objeto, tu presencia abierta se derrumba sobre ese único objeto.
This is very interesting. Esto es muy interesante. You have gone somewhere without going anywhere. Te has ido a un lugar pues, sin ir a ningún lugar. It is as if I'm lost, I'm distracted. Es como si yo estoy perdido, yo estoy distraído. The thought has taken me away from the open mind. El pensamiento me ha llevado lejos de la mente abierta. But the reason that the thought can move is because the mind is open. Pero la razón por la que el pensamiento puede moverse es porque la mente es abierta. All thoughts, memories, plans, sensations are inseparable from the mind. A todos los pensamientos, recuerdos, planes, sentimientos son inseparables de la mente. You don't go anywhere else. No van a ningún otro lugar. Oh, this is the central understanding. Y este es el entendimiento central. From the very beginning, there has only ever been here and now. Desde el mismo principio solo ha existido aquí y ahora. Here and now, it has many different names in the Buddhist tradition. Aquí y ahora tiene muchos nombres distintos en la tradición budista. One is the Dharma Dhatu, Uno es el Dharma Dhatu, the space of all phenomena. el espacio de todos los fenómenos. Here can be very, very small, Aquí puede ser or muy, it muy can be as pequeño bigger than the whole universe. o puede ser más grande que todo el universo. Within the delusion of duality, I think I'm here inside this body. Con la delusión de la dualidad, yo pienso que estoy aquí dentro de este cuerpo, In this room, en esta habitación. and I can go from this room into the kitchen. Y ahora yo puedo ir desde esta habitación a la cocina. Then I will be somewhere else. Y entonces yo voy a estar en otro lugar. This is what he means. The world as conditioned or cooked or prepared by conventional signs. Y esto es lo que significa cuando habla de el mundo condicionado o cocinado por los signos convencionales. But I'm here. Pero yo estoy aquí. If I get up and I move out towards the door to go to the kitchen, at each moment, I'm here. Si yo me levanto y me muevo y voy hacia la cocina, en cada momento estoy aquí. Always here. Siempre aquí. Always now. Siempre ahora. I can't be in the past. Past is gone. No puedo estar en el pasado se fue. The future hasn't come. El futuro no ha llegado. There is only here and now. Solo hay aquí y ahora. Here and now is like the sky. Y aquí y ahora es como el cielo. Sometimes it's clear, sometimes it's cloudy. A veces es claro, a veces es nublado. When here and now is cloudy, that's when I think I'm somewhere else. Cuando aquí y ahora está nublado, eso es cuando yo pienso que estoy en algún otro lugar. I think I'm somewhere else. Yo pienso que estoy en otro lugar. That's a cloud. Eso es una nube. The cloud is in the sky. La nube está en el cielo. The thought, oh, I was distracted, El pensamiento de, ay, yo estaba distraído, is here. está aquí. But I hear it mediated through believing that the concept is telling me about something else. Pero lo oigo mediado por el pensamiento como si me estuviese contando una cosa That is a diferente. concept. Pues eso es un concepto. So this is what he's saying. He said the ground of all-encompassing space, that is the here and now openness, everything that occurs is only ever just this. Y eso es lo que dice, la base de ese espacio que se extiende por todo.
Es decir, este espacio que todo lo abarca. And he says, this is without the conceptual mind. Y dice, esto no tiene una mente conceptual. What this means is you don't have to get rid of the conceptual mind. Lo que esto significa es que no tienes que liberarte de la mente conceptual. When you see that the conceptual mind is inseparable from the mind itself, which is open and unborn and uncontaminated, unmarked, Cuando tú ves que la mente conceptual es inseparable de la mente en sí, no nacida, no manchada, no condicionada, abierta, then all the activity of the conceptual mind is just like a dream factory. entonces toda la actividad de la mente conceptual es como una fábrica de sueños. Nothing is created. No se crea nada. If you watch a horror movie, Si tú miras una película you may de well miedo, feel afraid pues puede que te dé miedo. Una película because de you terror, believe in the structure of the film and it seems to be true. y porque tú te crees la estructura de la película y es que parece que es verdad. Although conceptually you know it's an illusion, Aunque conceptualmente tú sepas que es una ilusión, because of the skill of the filmmaker and your own karmic tendency, you're pulled into a belief in the, let's call it, reality of what is occurring. y por la habilidad del director de la película y por tu tendencia kármica, pues tú te arrastras, eres arrastrado a la creencia de que, digamos, de esa realidad. The fear arises from your delusion. El miedo surge de tu delusión, de tu engaño. Illusion is something which is there but not truly there. Ilusión es algo que está ahí, pero no verdaderamente ahí. It's just about clear. Es más o menos claro. You can get it. It's not. It's like water. Something's there, but you can see through it. No puedes atraparla, es como el agua, tú la ves, pero, o sea, está ahí, pero tú puedes ver a través de ella. But if you add some dark color into the water, pero si tú añades color oscuro al agua, then it becomes opaque. You can't see through it. Entonces se vuelve opaca, tú no puedes It ver a is través de ella. thickened. Se espesa. Say you took some grains of instant coffee and stirred them into the water. Yeah. The color would go from light brown to dark brown to almost black. Imaginemos que, por ejemplo, tomas café molido y lo metes en agua y entonces el color pues se va del marrón claro, pasa al marrón oscuro y hasta el This casi gives negro. more of a thickness to what is in the glass. Esto, lo que hay en el vaso, pues lo convierte más en cosa, más en una cosa. So the coffee is your belief. Entonces el café es tu creencia. It is your own belief in the horror movie that makes it scary. Es tu creencia en la película de terror que la convierte en que da miedo. Your belief, your willingness to surrender yourself into the flow of the story thickens the illusory nature of the movie into a seeming reality, and that is delusion. Tu creencia en
en la película de terror espesa esa ilusión y la convierte en realidad. Y entonces eso es la delusión, eso es el engaño. You are frightening yourself. Tú te estás asustando a ti mismo. There is nothing there. No hay nada ahí. This is a film. It's just colors, lights, Es simplemente una película. Es and luces de words which are colores. just sound. Y son palabras que en realidad no son más que sonido. Appearance and emptiness, sound and emptiness. Apariencia y vacuidad, sonido y vacuidad. And yet we still want to look away because it's too horrible. Y aún así queremos mirar hacia otro lado porque es horrible. Your own mental dullness is revealed daily. Tu propio sopor mental se revela cada día. I believe things to be real when they are not real. Yo creo que las cosas son reales cuando no son reales. The problem doesn't lie in the things which are appearances. El problema no está en las cosas que no son más que apariencias. The problem lies with my belief, my willingness to imagine that things are separate real entities. El problema está en mi creencia, en mi disposición a creer que las cosas son entidades separadas. So what he's saying is that the absolute and the relative are not two different things. Y entonces lo que está diciendo es que lo absoluto y lo relativo no son dos cosas distintas. When they are co-present, Cuando están presentes, copresentes, presentes a la then vez, the illusory form remains illusion, like a dreamlike clarity. entonces la forma ilusoria sigue siendo una ilusión, como una But if you claridad de fall into the ensoñación. illusion and believe it to be real, Pero, it will be a delusion and you will get lost. pero si tú te entregas a la ilusión y te crees que es verdad, entonces es delusión y entonces tienes el engaño. So he's saying the ground of all this experience is the Dharma Dhatu, the space within which everything occurs, Y the dice unborn space of unborn appearances. y entonces dice, la base de todo esto es el Dharmadhatu, el espacio no nacido de apariencias no nacidas. And he says, if you see this, then the result is you have the same understanding or insight as the Buddha. Y entonces dice, si tú ves esto, pues tienes la misma comprensión que el Buda. And this is without conceptual mind. Y esto carece de mente conceptual. Now, again, we have to be clear what the word without means. Bueno, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que significa que carece, que la palabra carece. It doesn't mean that there is no conceptual mind at all. No significa que no haya mente conceptual en absoluto. It means that the conceptual mind doesn't touch the open mind itself. Lo que dice, lo que significa es que la mente conceptual no toca la mente abierta en sí. If without the conceptual mind, we wouldn't have any connectivity. Sin la mente conceptual no tendríamos ningún tipo de conectividad. Sometimes when I was in India a long time ago, I would go to see, when I was first there, I would go to see lamas.
A veces, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en India, pues al principio, pues yo a veces iba a ver a los lamas. They didn't know any English. I Y didn't know any Tibetan. yo no sabía nada de tibetano, ellos no sabían nada de So we look inglés, at each other and smile. así que nos mirábamos uno al otro y That was very sonreíamos. nice. Eso estaba muy bonito, But I didn't learn any Dharma that way. pero de esa manera yo no aprendía ningún dharma. I learned a little bit of Tibetan and other people could translate for me. And so I started to learn the meaning of the text. Pero empecé a aprender un poco de tibetano y otra gente traducía para mí y ahí a partir de ahí empecé a aprender un poco de los textos. That is to say, for human beings, most of us need some kind of conceptual transmission. Es decir, para los seres humanos, para la mayoría de los seres humanos, necesitamos algún tipo de transmisión So in the conceptual. Dzogchen tradition, we have the first level of transmission is direct mind to mind for the Buddhas. Y entonces en el Dzogchen, de los tipos de transmisión que hay, pues la primera es una transmisión de mente a mente dentro de de los Budas. And the second is the symbolic transmission, Y la segunda es la transmisión simbólica, which is the transmission of the great yogis, the rigsins, the Vidyadhara enlightened ones. y que es la transmisión de los rixins, de los yogis, de los vidyadharas, de los But then we iluminados. have the third level of transmission, which is through the ear hole of human beings. Pero luego tenemos el tercer tipo de transmisión que es a través del agujero de la So this oreja first appeared de los as seres humanos. Garab Dorji saying his famous three statements, which were received by Manjushri Mitra. Y esto pues se manifiesta pues en en las tres afirmaciones de Garab Dorje, que fue el primero en decirlas y se las dijo a Manjushri Mitra. If Garab Dorji hadn't spoken, most of us wouldn't understand anything. Si Garab Dorje no hubiese hablado, la mayoría de nosotros no entenderíamos nada. In terms of this world, compassion involves connectivity, and language is a mode of connectivity. En términos de este mundo, la compasión implica conectividad y el lenguaje implica conectividad. The key issue is to become aware that language is not different from emptiness. La cuestión clave aquí es darnos cuenta de que el lenguaje no es diferente de la vacuidad. As some of us have looked many times, we go from the breath to ah, to mama, papa, and all the words spread from this. Como muchos hemos visto muchas veces, vamos de la respiración a la a mamá, papá y a todas las diferentes posibilidades de palabras. Like in the sky, the wind blows, and so the leaves in the tree shake. En el cielo sopla el viento y entonces eso mueve las hojas de los In árboles. the space of the lungs and the throat and the mouth, the wind, the breath arises and goes into vibration. And so these sounds come out, which we interpret as words. Exactamente igual que en nuestros pulmones, el aire de nuestros pulmones surge por la garganta, por la boca y sale, y eso pues hace que hay una vibración y esa vibración se convierte en palabras y esas palabras This is the se dan. sound of emptiness. Este es el sonido de la vacuidad. This sound is the equivalent of a mirage. Este sonido es el equivalente de un espejismo. It is an illusion. Es una ilusión. We add the concepts, the instant coffee grains, Añadimos los conceptos, and the los words granos de café become instantáneo. opaque and dense and carry real meaning. Y entonces lo que hay se convierte
en denso, opaco y que tiene un significado intenso, denso. So if someone says, I love you, this brings a particular feeling. Entonces, si alguien dice te quiero, eso te proporciona un sentimiento en particular. And I hate you brings a very different feeling. Y te odio trae un sentimiento completamente diferente. This is the density of sound merged with concept. Esta es la densidad de sonido que se funde con conceptos. So the mind itself is not touched by concepts, but it allows the movement of concepts. Otherwise, there would be no connectivity. Entonces la mente en sí está libre de conceptos, pero permite el movimiento de los conceptos porque si no, no habría ningún tipo de conectividad. So we can have the connectivity of the pure relative truth, where we are simply open and we respond to the situation of other people. Podemos tener la conectividad de la verdad relativa pura. Y entonces simplemente estamos sentados y conectamos con otras personas. That is to say, I'm relaxed and open. Es decir, yo estoy relajado y abierto. I don't really need anything from you. Yo realmente no necesito nada de ti, But what I would like for you is that you are relaxed and open. pero lo que yo me gustaría para ti es que tú estuvieses relajado y abierto. So we don't block or limit other people. Y entonces nosotros no bloqueamos o limitamos a otras personas, But we offer them a hospitality that allows them to find their own integration in emptiness. sino que le ofrecemos una hospitabilidad a los demás que le hace encontrar una integración con los demás. Whereas in impure relative truth, Mientras que en la verdad relativa impura we have appearance and attachment. tenemos apariencia y apego. So I'm attached to myself. Entonces yo estoy apegado a mí mismo. I want to be happy. Yo quiero I ser like feliz. you, so I want you. Yo te quiero, así que quiero que estés conmigo. I don't like you, so I don't want you. Yo no te quiero, con lo que no quiero que estés So conmigo. I move through the world selecting, adopting some things, rejecting others. Y entonces me muevo por el mundo seleccionando, adoptando y rechazando. My basic agenda is self-preservation and creating the conditions for my own happiness. Entonces mi agenda en particular es la autopreservación y el crear las condiciones de mi propia felicidad. This arises on the basis of the concept of my ego self. I exist. Esto surge sobre la base del concepto de mi yo ego, yo existo. But when we look for the self, we don't find it. Pero cuando nosotros buscamos el yo, no lo encontramos. Our body is a system of communication inside the skin and also through the skin and through the sense organs. Nuestro cuerpo es el lugar de comunicación dentro de la piel, pero también en la piel y con los órganos sensoriales. It's not a thing. No es una cosa. So again and again, when complex patterns of experience arise, Entonces, una y otra vez, cuando surgen patrones complejos de experiencia, these are clouds. todo esto son nubes.
Sometimes we live in clouds for days or months or even years. A veces vivimos en nubes durante días o meses o incluso años. The main problem is not the cloud, but the interpretation that says, I am depressed, I am hopeless. El problema principal no es la nube, sino la interpretación de decir, pues yo estoy deprimido o yo soy That is a inútil. construct, a conclusion. Eso es una construcción mental, eso es There is cloud. Una conclusión. Está la nube, there is sadness. Hay tristeza, hay tristeza. Sadness is a flavor of my life. La tristeza es un sabor en mi vida. A poignancy. Hay a kind of slight sinking into myself. Una especie de caer dentro de mí mismo. Algo conmovedor. An unavailability. O indisponibilidad. Can't be bothered. Bueno, yo mejor que no me turning moleste. Away. O el separarme de los demás. These are all movements of the mind. Todo esto son movimientos de la mente. There is no need for any conclusion about them. No hay ninguna necesidad de llegar a ninguna conclusión sobre ellos. If you stay with the dynamism of the patterning of experience, you find it is inseparable from the mind. Si tú te quedas con el dinamismo de los patrones de experiencia, te das cuenta que son indivisibles de la mente. Inseparable from the mind doesn't mean merged into the mind. Inseparables de la mente no significa fundidos con la mente. It means inseparable from the mind, the way the reflection is inseparable from the mirror. Inseparables de la mente en el sentido del ejemplo de que el reflejo es inseparable del espejo. The reflection cannot harm or limit or defile the mirror. El reflejo no puede dañar o limitar o estropear el espejo. So when you sit in the meditation practice, entonces cuando tú te sientas en la práctica de meditación, if your mind is dull, si tu mente está opaca, you seem to be just lost in thought. Tú parece que estás simplemente perdido en tus pensamientos. Don't think about this, don't judge it. No pienses sobre ello, no lo juzgues. Simply be present with what is occurring. Simplemente estate presente con lo que sucede. Now, we talk about infinite hospitality as a way of thinking of the Dharmadhatu. Bueno, pues hablamos de de hospitalidad infinita como una manera de hablar del Dharmadhatu. But our ego doesn't offer infinite hospitality. Pero nuestro ego no ofrece hospitalidad infinita. It offers big hospitality to nice, bright, shiny, happy things. Le ofrece una gran hospitalidad a las cosas brillantes, agradables y bonitas. And that could include depressive thoughts. Y eso podría incluir pensamientos depresivos. Because you might enjoy being sad. Porque puede que tú disfrutes estando triste. And the ego rejects or doesn't want things which are dystonic or out of harmony with its sense of identity. Y el ego pues no quiere con cosas que sean distónicas, es decir, que no estén alineadas con su sentido de la identidad. So, again and again, we have to go back to the 5 questions. Entonces, una y otra vez tenemos que volver a las 5 preguntas. Until you are very clear that your mind is unborn. Aunque tú tengas the tendency to identify as a thing, as a person,
as a limited unit will occur. Hasta que tú tengas muy claro que tú de cómo es todo en realidad. The mind is like the sky. La mente es como el cielo. All kinds of weather come through. Y por ahí pasan todo tipo de tiempos meteorológicos. The weather is not the sky. El tiempo no es el cielo, el tiempo So the meteorológico no es meditation el cielo. instruction says, whatever comes, comes. Entonces, las instrucciones de meditación es cualquier cosa que llegue, llega. Don't edit, don't interfere, don't construct. No, Otherwise, you just have the artifice of the self-defending ego. no lo edites, no lo corrijas, no lo cambies, porque si no tienes la artificiosidad, simplemente tienes la artificiosidad del ego. So that's why the basic meditation we do is the Guru Yoga. Por eso la meditación básica que hacemos es el Guru Yoga. Relaxing into the sound of we release our preoccupations, our habit formations. Al liberarnos, al soltarnos en el sonido de la A, nosotros soltamos todas nuestras preocupaciones habituales, nuestras formaciones habituales. We can't get rid of them. No podemos liberarnos de ellas, but we can release our identification with them. pero podemos liberarnos de nuestra identificación con ellas. Just as if you decide to stop smoking cigarettes. Exactamente igual que si tú decides de dejar de fumar, de fumar, that doesn't remove all the cigarettes in the world. Eso no elimina todos los cigarrillos del mundo. You sit maybe in a cafe and someone's smoking. Te sientas quizá en una cafetería y hay al lado alguien que fuma. You could have a cigarette. Podrías tomarte, o sea, podrías echarte un cigarrillo, pero no fumas. Smoke is there, cigarettes are there, but you don't smoke. Ahí hay tabaco, ahí hay... If you imagine that you're going to have a mind that will never ever have troubling thoughts, any kind of difficulty, that would be very strange. Si tú te imaginas que tú nunca vas a tener ningún tipo de pensamiento que sea perturbador, pues eso sería muy raro. Part of how we relate to other people is our empathic attunement. Parte de cómo nosotros nos relacionamos con los demás es nuestra sintonización empática. That is to say, we know what it's like to get involved, to be lost in a habit formation. Es decir, nosotros sabemos lo que significa perderse en una formación habitual. But we relax our identification with it. Pero nosotros relajamos nuestra identificación con ella. You're sitting at a small table in the cafe with a friend. Si tú estás sentado en una mesita de una cafetería con un amigo, they're smoking a cigarette, y están fumándose un cigarrillo, yeah, that's what's happening. Sí, pues eso es lo que está sucediendo. It's happening in the space. Eso sucede en el espacio. If a thought arises in me, I would like to smoke. Si surge en mí el pensamiento de, a mí me gustaría fumar. It has no traction. No tiene ninguna atracción. The thought of smoking a cigarette cannot hook the habit of smoking. El pensamiento de tomarse, de echarse un cigarrillo ha tirado, ha enganchado el hábito de fumar. Because the thought of having a cigarette is an illusory appearance and emptiness. Y puesto que el pensamiento de echarse un cigarrillo es una apariencia y vacuidad.
And the habit of smoking, the residue or the echo of the habit of smoking, is also an appearance inseparable from emptiness. Y el hábito de fumar, el residuo, lo que queda del hábito de fumar, es también una apariencia que es inseparable de la vacuidad. The power of the habit is the power of belief. El poder del hábito es el poder de la creencia. Just as with the horror movie, Exactamente igual que con una the película de illusion terror, is turned into delusion by la, our belief. la ilusión se convierte en delusión, se convierte en engaño por nuestra creencia. So again and again, we should open to the space of appearances, subject moving in space, object moving in space. Everything is just this, here and now. Entonces, una y otra vez debemos abrirnos a lo que sucede, el sujeto moviéndose en el espacio, el objeto moviéndose en el espacio, simplemente aquí y ahora. Okay, so now we take a break, say 25 minutes. Vale, pues ahora nos vamos a tomar un descanso de unos 25 minutos. Bye for now. Vale, adiós por ahora. Bye. Adiós.